¿Qué significa que no hay persona? Significa que todo el esfuerzo por ser mejor, por ser diferente, por planificar el mañana y aprender del pasado, se ve con tanta claridad que todos los miedos desaparecen y solo queda el eterno ahora. En otras palabras, estás libre de la creencia personal limitante en la separación. Ves claramente que la palabra personal significa miedo. Cuando tomas algo personalmente, te sientes fácilmente herido, ofendido, a la defensiva, crítico, buscas venganza, desquitarte, etc. La palabra miedo se escribe fear, que significa evidencia falsa que parece real. Por lo tanto, todo nuestro comportamiento personal inventado funciona de esa manera. Tómate un momento para sentir esto y ver cuán cierto es. Cuando lo personal desaparece, significa simplemente que el miedo ha desaparecido. Y recuerda que toda ansiedad, estrés, aprensión e incluso dudas sobre ti mismo son miedos que resultan de la identidad personal. Cuando el yo personal está ausente, existe la claridad de cuán glorioso y hermoso es el ahora. Incluso un idiota tiene la capacidad de eventualmente ver que el ahora es todo lo que hay. El ahora es unidad y no tiene separación. Todos los miedos han desaparecido porque solo la persona puede tener miedos. Nada ha cambiado excepto el proceso real de finalmente despertar a la verdad que no tiene principio ni fin. El pasado se ha ido y el futuro aún no. Nada puede suceder fuera del ahora. Míralo de esta manera. ¿Eres el cuerpo que sigue cambiando? ¿De la infancia a la vejez o el que presencia estos cambios? Si eres el testigo de todos estos cambios, entonces, ¿cómo puedes cambiar? La conciencia que presencia todos los cambios en la conciencia es en sí misma inmutable, eterna, sin principio ni fin. La conciencia no conoce nacimiento ni muerte, sino que trabaja a través de la forma y más allá de ella. Eres un ser humano que desempeña el papel de ser humano. En la actualidad hay más de 7.000 millones de personas en esta tierra. Y aquí está el quid de la cuestión. Solo hay una conciencia. Cada ser humano cree que es suya. No existe una conciencia individual, solo hay una conciencia. Mientras escuchas estas palabras, ¿quién las está escuchando, oyéndolas? La persona responderá, sí, yo. Pero la verdad es esta, es la conciencia la que escucha las palabras. Repito, solo hay una conciencia manifestándose como conciencia en muchos cuerpos. El reconocimiento de que no eres una persona es la libertad. Todo el mundo busca la liberación de todo sufrimiento psicológico. Es, en realidad, la realización de lo obvio. Cuando de repente te des cuenta de que no eres una persona, te sorprenderás de lo obvio que era, pero nunca tuviste el coraje de mirarlo. Esta libertad de la persona es la libertad del miedo, cualquier miedo, incluso la duda, la confusión, la muerte o el cambio. De hecho, la búsqueda se detiene y el miedo cae como las hojas en otoño. Lo que se supone que está en el centro de toda experiencia, es decir, que yo tengo que estar allí experimentándola, no es lo que está sucediendo. No eres tú la persona, quien experimenta la lectura de estas palabras, la experiencia es la de que tú lees. En otras palabras, no haces nada, ya que todo sucede simplemente a través de la conciencia. He aquí un ejemplo. Un niño está jugando con su pelota y se divierte tanto que no hay ningún niño divirtiéndose, sino solo la experiencia de divertirse. Cuando la madre detiene al niño y le pregunta, ¿te estás divirtiendo? Probablemente no sabrá qué decir. El niño no se estaba divirtiendo, él era la diversión. He aquí otro ejemplo. Una pareja se conoce y siente una fuerza magnética de atracción por el amor. Él puede decir, te amo, y ella puede decir lo mismo. Sin embargo, en verdad no hay nadie que ame a otro, sino que el amor sucede. Nada es personal, excepto en nuestra vida diaria basada en el miedo, donde creemos que hacemos cosas. La conciencia hace todo a través de nosotros y nos hace también creemos que lo estamos haciendo personalmente. Esta adicción humana personal trae consigo apego, miedo a la pérdida, miedo al rechazo, miedo a no hacer lo suficiente, miedo al mañana y en general, todo el dolor y sufrimiento negativo es el resultado de este miedo. Despertamos a nuestro glorioso y hermoso ser cuando vemos esto claramente. No hay persona. Los pensamientos, las emociones, la sensación de fisicalidad y las sensaciones y contracciones musculares respaldan la ilusión de que existe un yo personal ubicado dentro del cuerpo. ¿Tienes esta sensación?
Parece que estoy en mi cabeza mirando y experimentando la vida desde esta perspectiva. Esta es simplemente la experiencia de aparente dualidad que afecta a todos los humanos hasta que despiertan a la verdad de su ser. ¿Qué pasa con el sentimiento del yo? ¿No es este yo personal? En realidad parece haber un yo, pero es conciencia. Este yo cree que está tomando decisiones e iniciando acciones. Todo ser humano tiene un yo básico. Este yo al que solemos llamar mí es el primer nombre que se le da al recién nacido, antes de su nombre, como Juan o María. En otras palabras, este yo comienza a sentirse mío en un niño cuando llega a la edad de 3 años aproximadamente y se apega a su nuevo nombre. Este yo luego se distorsiona en este mí que dice esto es mío y así nace lo personal. Y a partir de entonces, el sufrimiento comienza como el apego a la comodidad, a las preferencias, a poseer, a competir y a juzgar lo bueno y lo malo, y así sucesivamente. En verdad, este yo es el yo soy del ser eterno en nosotros. Es un misterio cómo parecemos ser uno con todo. La conciencia es todo lo que existe, a menudo se la conoce como Dios. Desempeña todos los papeles y crea todas las historias. Cuando el despertar se produce al ver claramente que solo existe la conciencia desempeñando todos los papeles e historias, nos volvemos silenciosos, felices, plenos como seres humanos. Sentimos realmente. Finalmente estoy en casa, donde ya no existe el principio ni el fin, sino la perfección eterna y el amor incondicional. En otras palabras, estoy siendo vivido. ¿Siento firmemente que soy yo quien toma todas las decisiones y elecciones? Sí, ese es el objetivo inicial hasta que nos despertamos y descubrimos en retrospectiva que lo que sucedió tenía que haber sido planeado de manera consciente y no consciente. La conciencia desempeña el papel y nuestro cuerpo/mente actúa. Si la acción conduce al sufrimiento, entonces era algo que necesitábamos aprender. ¿Qué es lo que necesitamos aprender en cada caso? Muy simple. Saber que estamos siendo vividos. Este saber es en sí mismo confianza en el Ser Supremo. El Ser Supremo, que somos nosotros, siempre tiene nuestro mejor interés. La razón por la que nuestra vida queda atrapada en la lucha, el dolor y el sufrimiento sin fin es porque todavía no hemos aprendido a soltar nuestra necesidad de controlar lo que es. No puedo aceptar que no tengo el control de mi vida. Bienvenido al club. El yo no tiene control ya que solo existe el ser que hace todo. El objetivo de este ser es siempre amor incondicional, lo creas o no. Pero si todo es unidad, entonces ¿por qué no tengo el control cuando yo soy la unidad misma? Yo soy es unidad, pero no personal ni individual. Míralo de esta manera. Cuando haces feliz a alguien, ¿no te sientes feliz tú también? Eso es amor. Solo el amor funciona. ¿Qué tal amarme a mí mismo? Sí, amarte a ti mismo es el resultado de despertar y ver que solo hay amor conocido como conciencia o unidad. La búsqueda, que no puedo evitar, está impulsada por una sensación de incompletitud, de falta de algo, un anhelo de sentirme a gusto y en casa conmigo mismo. ¿En qué sentido eso es incorrecto? No hay nada malo, solo lo que uno sabe. Medita y practica rituales espirituales creyendo que eso ayudará. Traen beneficios, pero no satisfacen por completo. Esto se debe a que no pueden alterar ni eliminar la suposición imperiosa de que hay un yo que los experimenta. ¿Cómo podemos liberarnos de tantos años de condicionamiento y sistemas de creencias? La liberación, es decir, la libertad del ser, despierta la evaporación completa y permanente de cualquier sensación de identidad separada. Esto no sucede mediante la práctica, sino al ver con claridad que nunca ha habido ni podría haber una identidad personal. Lo que despierta es una claridad silenciosa y espaciosa del ser, la comprensión de que solo existe la totalidad. Esta experiencia es muy dulce, tierna, suave, femenina, maravillosa, translúcida, de inmediatez de amor incondicional. Cuando comencé la búsqueda y la práctica espiritual, lo único que quería era sentirme bien. Sí, esa es la motivación inicial hasta la tercera etapa, cuando nos confundimos y creemos que todo lo que la práctica nos ha proporcionado es un bienestar temporal. Solo trascendiendo el yo personal podemos encontrar la paz duradera y el poder verdadero. Cuando nos damos cuenta de la verdad, asumimos que el yo personal lo hizo.
Sí, y es por eso que parece que lo perdemos después o solo después. Temporal. No existe un yo personal excepto en nuestro condicionamiento inconsciente hipnotizado. Es la conciencia que se ve a sí misma. Es la unidad en la que aparece la vida. En el estado de despertar, cuarta etapa, todo se ve como amor radiante e incondicional. Esto no se adquiere, sino que se percibe como algo que siempre ha sido así. Por eso se lo llama un despertar. ¿Nos ayuda a responder las preguntas aquí planteadas? Solo ayuda a limpiar las telarañas de nuestra visión, es decir, si estamos dispuestos a ver. Estas respuestas no eliminan las telarañas de un yo personal a menos que exista la voluntad de ver esta verdad en la vida. Al principio parece que todo es personal. Después, al despertar, lo opuesto se hace evidente, que nunca ha habido una persona separada, sino simplemente vida apareciendo. ¿Qué es lo que causa tanto dolor y miedo al yo personal? Es el yo personal mismo el que es el dolor y el miedo. La psicología nunca nos enseñó que el yo personal es en sí mismo miedo. Nos enseñó cómo afrontarlo, que es tan limitado y débil en comparación con ver claramente cómo son las cosas. Curar el dolor y el sufrimiento psicológico es tan sencillo que te preguntarás qué tan atrasado está nuestro sistema educativo. En el momento en que empiezas a ver cómo son realmente las cosas, eso en sí mismo se convierte en una curación permanente. Cuando el yo personal se ve claramente tal como es, entonces surge la comprensión, siempre vigente, de que el problema era el yo personal mismo. ¿Por qué el yo personal es únicamente la causa del problema? El yo personal intenta proteger y reforzar la ilusión de estar separado, entonces también se ve que el yo personal era en sí mismo el problema. ¿Por qué los psiquiatras, psicólogos y consejeros no nos ayudan a ver esto? No lo saben por muchas razones. En primer lugar, no saben cuál es su verdadera naturaleza, aunque, para ser justos, muchos psiquiatras y psicólogos están despertando. En segundo lugar, la gente no quiere oír que su identidad personal es una ilusión. Para la conciencia promedio, resulta terriblemente aterrador escuchar la verdad. Sin embargo, cuando se comprende plenamente, ocurren dos cosas. En primer lugar, ven que los problemas solo existen a partir de la autoimagen creada por la identidad personal y, en segundo lugar, que para el estudiante inteligente no es difícil de comprender. Así que, para repetirlo. Todos los problemas, miedos y dolores emocionales son el yo personal en sí mismo. Es la identidad con él. El yo personal, la persona, no es nada más que la tensión y la resistencia de la vida. Siempre está buscando sentirse mejor y buscar el placer, bloqueando así la verdadera alegría duradera del ser. Escuchar la noticia de que el yo personal es el problema en sí mismo es una especie de shock. Sí, pero este choque es necesario para conectarte con el ahora, que es la única solución posible y la sanación duradera. Admito que la concepción misma de que no existe una identidad personal, el yo, puede sonar muy extraño, puede parecer una verdadera pérdida. Una pérdida que parece crucial y fundamental para la experiencia ordinaria de la vida. He oído el grito, ¿qué seré sin mí? La gente podría pensar que es como ser un zombi o algo así, no tener un yo personal, pero es todo lo contrario. Vivir sin conciencia de uno mismo ha sido la alegría más grande y duradera. No importa cuántas razones escuche sobre que mi yo personal es una ilusión, todavía tengo miedo de perderlo. Lo entiendo, pero lo que está mal no es la pérdida de algo que era real, sino la suposición. En otras palabras, tememos perder el yo personal porque no nos hemos dado cuenta de que nunca fue real, sino una imagen de la mente, una identidad falsa que crea estragos en el fondo. ¿Cuántas personas conoces que tengan miedo de ser vulnerables, abiertas, libres y, a menudo, de que se aprovechen de ellas y las representen erróneamente? Aquí está mi miedo. ¿Cómo debo actuar con mi familia si pierdo la idea de mí? No notarán ninguna diferencia, excepto que serás más dulce, más cálido y cariñoso y será más fácil llevarse bien contigo. ¿Cómo es posible que nunca supimos de esta enseñanza hasta hace unos años? Esta enseñanza nos fue enseñada por Jesús, Buda y otros grandes maestros, pero no la escuchamos porque se perdió entre los conceptos religiosos de sacerdotes y ministros, que nunca comprendieron el verdadero significado de la verdad. Por ejemplo, Jesús dijo enfáticamente:
Cuando te pierdes a ti mismo, te encuentras a ti mismo. Esta enseñanza ha estado en todas las escrituras, pero ha sido mal etiquetada por eruditos que no estaban preparados para ella. Tal profundidad en sus traducciones. Recuerde que la verdadera enseñanza de la verdad a menudo se daba en arameo o en otro idioma difícil de traducir al inglés. ¿Qué sucede realmente cuando perdemos nuestra identidad personal? La palabra pérdida es un nombre inapropiado porque no se puede perder lo que no es real. Además, lo que se produce es una gran sensación de libertad. Ojalá pudiera encontrar las palabras adecuadas para transmitir el verdadero significado de alegría y celebración que crea esa supuesta pérdida. Entonces, cuando trasciendas la mente ego, el yo personal, dejas de mencionar tu nombre y tu historia pasada. No, una vez que ves claramente que no existe el ego, el yo personal, entonces también ves que todo el pasado es una historia. Todavía puedes contar tu historia, pero sabes, sin lugar a dudas, que es solo una historia. La vida se vuelve tan rica a cada momento y ya no hay ningún sentido de referencia personal, aunque el recuerdo no se haya borrado. Me doy cuenta de que mi mente está siempre ocupada pensando en esto y aquello, que se quema mucha energía y, sin embargo, sucede fuera de mi control. ¿Qué puedo hacer? Cuando el yo personal comienza a desaparecer, también lo hace la actividad mental. Sin embargo, en las próximas páginas te mostraré formas de despertar una mayor conciencia con métodos simples y sin esfuerzo. Asegúrate de que lo que estás leyendo es que tu corazón te absorba. Cuanto menos pienses en ello, mejor. La verdad no se puede entender ni captar con la mente. Sin embargo, lo maravilloso es que en el momento en que tu corazón se abría a esta verdad, puedes empezar a sentir que las energías sutiles se manifiestan en tu interior. Entonces, cuando uno se da cuenta de esta verdad, ¿en qué estado se encontrará? No es un estado. Es el ser natural restaurado. Lo que se realiza es la naturaleza del ser. La naturaleza del ser es ser. Esto significa que hay un momento ajá, en el que realmente se ve que el ahora es todo lo que alguna vez fue y es. Es algo muy especial ver realmente esta verdad. La naturaleza del ser es atemporal. Es atemporal y absoluta. Por favor, escuchen esto como yo lo es por primera vez. ¿Ha habido alguna vez algo que no haya sucedido ahora? ¿Tiene el ahora un principio o un fin? ¿Existe una salida al ahora? Es muy importante darse cuenta de que ahora es todo lo que se conoce como conciencia. En el momento en que te golpea como un rayo que solo existe ahora, entonces puede suceder un milagro o la gracia. El yo personal simplemente desaparece. Damos por sentado que el pasado sucede cuando lo recordamos. Sin embargo, incluso el recuerdo es ahora. En realidad, el pasado y el futuro son ilusiones. No hay continuidad en el ahora. Solo existe el ahora. Entiéndelo. Ahora responde a esta pregunta. Haz una pausa y escucha. ¿Cómo puede haber un yo personal en el ahora? El yo personal es una historia formada por un relato del pasado que cambia de significado cada vez que se repite. El yo personal está formado por un pasado que previamente se suponía que era la experiencia de la vida. Esta continuidad no puede ocurrir en una hora sin tiempo. Cuando pensamos en lo eterno, pensamos en una continuidad que continúa para siempre. No existe nada que dure para siempre. Solo existe el ahora, que en verdad no tiene principio ni fin. Todo esto se vuelve claro en el momento en que nuestro corazón lo escucha. La palabra por siempre implica algo que continúa y continúa. No existe algo que continúe y continúe, solo existe el eterno e intemporal ahora. Por eso la gente cree en vidas pasadas y futuras, porque todavía existe la creencia en la continuidad. La continuidad implica una extensión horizontal del tiempo. Mientras que en verdad solo existe el ahora como atemporal, y esa verdad muy simple conocida por el corazón es suficiente conocimiento de la verdad. Cuando nos damos cuenta de esta verdad, ¿existe la posibilidad de perderla? Míralo de esta manera. Supongamos que no sabes si eres hombre o mujer y que, cuando estás desnudo, te das cuenta de que eres hombre. ¿Sientes que puedes perder este conocimiento? Una vez que ocurre la realización, simplemente has despertado a la verdad de cómo es y siempre ha sido. Cuando despiertas, es sólido.
Siempre creíste que eras una persona separada y nunca lo cuestionaste. Entonces, un día, te das cuenta de que los 7.000 millones de personas también sienten lo mismo. ¿Cómo podemos ser todos iguales y tener la misma conciencia y estar separados? Es este golpe en la cabeza lo que nos despierta. En realidad, es ver lo obvio. Tus amigos, parientes y familiares te encontrarán muy cambiado. Lo más probable es que la gente no se dé cuenta de mucho porque está absorta en sus vidas personales e ilusorias. Sin embargo, alguien que siempre se preocupó por ti podría notar que te has vuelto más fuerte, más claro, más dulce y más cálido. Dado que la búsqueda se detiene después del despertar, ¿aún practicas la meditación? No es necesaria ninguna práctica, pero la meditación se produce por sí sola. Hay tanta dulzura y alegría en simplemente estar quieto. Lo que molestaba a la persona, que era el vacío, es ahora nuestra mayor alegría. Nuestra visión de ahora ve plenitud en todas partes, e incluso en el tráfico y el bullicio del centro todavía podemos ver la belleza del ser y la quietud. Se ha dicho que la verdad es simple y obvia. ¿Puedes aclararlo? Todo lo que se había tomado como mi experiencia de vida, mi experiencia de lo que se suponía que era yo siendo consciente, yo estando atento, un yo que sentía expansión. Todo eso estaba apareciendo en aquello que es atemporal e inmutable. En otras palabras, la visión de la vida está dirigida por la atemporal e inmutable. Verás, la persona ve cambios constantes, actividad, movimiento, ruido y cosas que suceden. El ser despierto ve las mismas cosas, pero en el contexto de un ser atemporal e inmutable. Un día, me senté junto a un arroyo y descansé de mi paseo en bicicleta. En ese momento, presencié las cosas como eran en realidad, silenciosas, quietas, atemporales. Todo estaba iluminado con una belleza completamente nueva. Noté el milagro de una ramita abriéndose paso a través de una roca, un pájaro posándose a mi lado y el sonido orquestado del agua. En ese lugar común y corriente estaba el paraíso. ¿Por qué el despertar ocurre en algunos y en otros no? La respuesta es muy sencilla. ¿Estás dispuesto a mirar y ver sin ninguna identidad egoica? Cuando miramos con el corazón abierto no hay juicios, ni buenos ni malos, ni correctos ni incorrectos, ni de lo que debería o no debería. Solo hay lo que es, como la quietud del ser. No tiene nada que ver con la práctica espiritual, sino solo con los ojos inocentes y puros del amor que ven más allá de las medidas y los planes personales. Entonces, alguien así no ve problemas, ¿verdad? La vida diaria está llena de personas que sufren estrés y un estudio realizado por el Departamento de Salud de los Estados Unidos afirmó que el mayor porcentaje de la población sufre estrés. Cuando se preguntó cuál es el problema principal, nadie pudo identificarlo, según una encuesta. Algunos afirmaron que se debía a preocupaciones financieras, otros a problemas de salud, muchos culparon al gobierno, etc. Sin embargo, ¿qué es el estrés? Has leído sobre ello aquí, así que ¿qué es el estrés en términos simples? ¿No es acaso egocentrismo? El que ha despertado ya no se preocupa por sí mismo porque se ha dado cuenta de que está siendo vivido por una inteligencia infinita que nunca lo defraudará. Los despiertos no tienen ningún problema. ¿Cuándo empieza el problema? Comienza muy temprano en la vida y está sujeto al país, la tradición, la religión y el condicionamiento paterno. Nadie te enseña que no existe un individuo separado. Esta verdad es lo que el mundo no quiere que sepas. ¿Cómo podemos librarnos rápidamente de esta identidad personal? Cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, aumentará el apego personal. ¿Cómo se hace entonces? La respuesta es muy sencilla, pero probablemente no la hayas captado incluso después de leer hasta aquí. La respuesta es esta. ¿Estás dispuesto a ver si existe algo así como un yo personal en la realidad? Si continúas con esta investigación, hasta que no descubras la verdad, esta desaparecerá por sí sola. No se necesita ningún esfuerzo. ¿Cómo descubrirás esto directamente? Pregúntate si hay algún problema en tu vida, por insignificante que sea. Descubre qué es lo que provoca el miedo, la ansiedad, la inseguridad, la soledad, la ira, la depresión, la preocupación, el malestar, etc. Y te verás conducido automáticamente, en todos los casos, a la identificación egoica. ¿Qué pasa si descubro que no puedo hacerlo? Está bien.
Nadie puede hacerlo, pero cuando el impulso por lo que es verdadero, bello, glorioso y feliz es fuerte, entonces comenzará a suceder a través de la conciencia de tu propia necesidad, que en este caso es tu necesidad de bloquear tu alegría y tu naturaleza amorosa. El yo personal está impulsado por la necesidad de tener razón, la necesidad de ser aprobado y amado, de tener el control y el poder de estar seguro y a salvo. Cuando estas necesidades comiencen a perder su control, en esa medida comenzarás a ser libre. Todo sucede a través de la mente crítica que quiere el control. Pero la cuestión es que, si quiero ser sincero, quiero tener el control y tener razón. Así es. Y eso es porque aún no has descubierto tu ser verdadero. ¿Y qué es este ser verdadero? Unidad, el que te vive. Una vez que confíes implícitamente en él para que te cuide, la ilusión del sueño se derrumbará, y también lo hará la realidad. Tu ego entonces, al permitirte ser vivido por la totalidad, Dios, tendrás el control sin esforzarte, estarás a salvo sin esforzarte, estarás seguro sin esforzarte, serás amado sin esforzarte. Por eso Jesús dijo, cuando te deshagas de ti mismo, te encontrarás a ti mismo. ¿Qué pasa con los sentimientos? Todo es cuestión de sentimientos. Lo que sentimos física, mental, emocional y espiritualmente nos afecta. Los sentimientos pueden ser muy sutiles porque pueden experimentarse de manera inconsciente, como por ejemplo, ¿qué siento por este libro o esta persona? Juzgamos, entendemos y actuamos de acuerdo con lo que sentimos. Los sentimientos inconscientes se vuelven tan parte de nosotros que creemos que no podemos ser de otra manera. De hecho, somos sentimientos, ser. ¿Cómo te sientes ahora mismo al escuchar estas palabras? Lo que sientes en cada momento te afecta, pero todo sucede en un nivel inconsciente que luego se convierte en una creencia. Una creencia parece tan real que no la cuestionamos. Toda nuestra visión de la vida está determinada por cómo nos sentimos acerca de ella, sin importar lo que eso sea. La verdad de nuestro ser es conciencia pura. De esta conciencia surge el pensamiento. Cuando creemos que el pensamiento es real, se convierte en una emoción y entonces nos sentimos atrapados en esa emoción y creemos que es lo que somos. Cuando preguntamos, ¿quién es el que me ha dado la vida? ¿Soy yo? Nos encontramos entumecidos, inseguros e incluso asustados. Este es el estado promedio de la persona en la vida diaria. ¿Qué importancia tiene ser consciente de los sentimientos y saber cómo afrontarlos? No hace falta dar una respuesta aquí porque su importancia es evidente. ¿Cómo empezamos? El primer paso es conocerte a ti mismo como pura presencia, pura conciencia. Podrías estar encerrado en una habitación oscura, con ropa oscura y sin nada a tu alrededor en esa habitación y, aún así, a pesar de la ausencia de objetos, sabes que eres. Puede que no sepas qué ni quién eres, pero, sabes que eres. ¿Entendido? Existes y sabes que existes. Este es tu primer paso. ¿Cómo llegaste a existir y por qué no es importante en este caso? Lo importante es saber que simplemente estás aquí ahora. ¿Quién está aquí ahora? Puede que no lo sepas, y no pasa nada. Simplemente apégate al hecho de que sabes que existes porque tu verdadera naturaleza es la conciencia. Este es el primer paso para despertar tu corazón. Tu mente tiene muchos conceptos e ideas sobre todo esto. Sin embargo, según cómo fue criado, deje de lado todas las ideas y creencias y apéguese a lo que es obvio. ¿Qué es evidente? Yo existo. ¿Cuál es la primera palabra que te identifica? ¿No es esta? ¿Yo crees que eres? ¿Crees que eres un yo? ¿Crees que eres único, diferente y separado de todos los demás y, sin embargo, tienes el mismo yo básico que todos los demás tienen? Lo que difiere de todos los demás no es este yo que eres. Lo que difiere de todos los demás no es este yo que eres. Todos los demás son lo que tú piensas que es este yo. Por lo tanto, aquí ya estamos avanzando. Sabemos que el yo es universal y lo que pensamos sobre él es personal. Sigamos con este yo sin pensar en lo que piensas al respecto, ¿vale? ¿Estás conmigo hasta ahora? Ahora estamos en un estado de ser solo con este yo que no es solo lo que somos sino también la verdad de nuestro ser. Deja de lado lo que piensas al respecto y simplemente siente esta ser, solo conciencia de todo lo que te rodea sin pensar realmente en ello. Eres consciente de que estás aquí y ahora. Eres consciente de que tienes un cuerpo y una mente.
Eres consciente de todos los sonidos y actividades que tienen lugar tanto dentro como fuera de ti y, sin embargo, sin pensar en ellos, estás en un estado de ser. Este estado de ser, mientras permaneces unos segundos más sin leer más, hazte esta pregunta. ¿Cómo me siento en este momento siendo nada? Siente tu sentimiento. Sé el sentimiento por completo. Simplemente quédate quieto. En este momento, hay paz, tranquilidad e incluso satisfacción. Es una sensación sutil de relajación. Este estado natural tiene el potencial de ser completamente alegre e incluso extático cuando se lo reconoce. Este es tu verdadero estado natural de conciencia pura sin pensamientos. Este sentimiento sutil y puro se conoce como el corazón. El corazón siempre sabe lo que quieres porque es lo que realmente eres. Por ejemplo, digamos que te sientes mal. Pregúntale a tu corazón, ¿cómo prefiero sentirme en lugar de esto? Sin pensar y sin buscar una respuesta, el corazón responderá, prefiero sentirme bien. Estar de acuerdo con eso sigue incluso a tu corazón que dice, es natural querer sentirse bien. ¿Por qué? Porque es tu estado natural del ser. La vida es buena, y te está viviendo plenamente a menos que interfieras pensando en ella. ¿Pensar en ello es malo? No, por supuesto que no, pensar es esencial para vivir la vida diaria. Sin embargo, los pensamientos identifican al yo con cualquier juicio que la mente haga sobre el bien y el mal, y es entonces cuando caemos en desgracia. Recuerden el jardín del Edén, cuando a Adán y Eva se les prohibió comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Al comer de ese árbol, se perdieron en la dualidad y, por lo tanto, su destino se convirtió en confusión, incertidumbre y temor. Ahora, al ponernos en contacto con nuestro corazón, que está más allá del pensamiento, encontramos lo que es natural para nosotros. ¿Qué es lo natural para nosotros? ¿No es sentirse bien? La bondad, la felicidad, la paz, el amor y la alegría son nuestra verdadera naturaleza. Estos sentimientos no son emociones, sino nuestro estado natural cuando moramos en el corazón. La palabra corazón se refiere a nuestra esencia misma, a nuestro ser central. Ahora que has tenido una visión de tu verdadera naturaleza, que es conciencia pura, que es también el yo en su sentido universal, sabes que eres un ser bueno, poderoso, bello y grandioso. ¿Qué nos impide saber algo tan simple y obvio? Sucede cuando creemos que este yo es estrictamente nuestra mente y pensamientos, creencias, condicionamientos. Por lo tanto, es cuando empiezas a creer que eres una persona separada en lugar de un ser humano hermoso, maravilloso e inocente. Cuando volvemos a nuestra naturaleza sensible fundamental, siempre es una buena sensación. Por eso nos gusta sentirnos bien, porque es lo que somos. Cuando te encuentres frente a un sentimiento difícil o desagradable, permítete ser ese sentimiento. No estés con el sentimiento, como un observador pasivo, más bien, sé el sentimiento mismo. Cuando eres el sentimiento, no hay pensamiento. No lo estás juzgando como bueno o malo. Si estás siendo con el sentimiento, todavía hay separación. Existe el tú personal y existe el sentimiento con el que estás siendo. Sigue funcionando el ego, sigue habiendo alguien que tiene el sentimiento. Pero la libertad no es para alguien, individuo, la libertad es para ser aquí ahora. Así es como ocurre la curación. Mientras haya alguien que tenga sentimientos, seguirás estando identificado. La identificación es la fuente del sufrimiento, es la definición misma del sufrimiento. Pero cuando sientes, ya no hay más identificación. Una vez que abandonas el ego personal, es decir, una vez que te permites estar plenamente presente en este momento, ya no hay más ego personal, no hay más identidad y, por lo tanto, no hay más sufrimiento. Asegúrese de comprender lo anterior, ya que es la clave para curación de problemas físicos, mentales y emocionales. El secreto de la curación es simple y obvio una vez que entiendes completamente que está en el corazón en lugar de en la mente. No entiendo esa idea de ser el sentimiento tal como lo describiste. Esta es una pregunta común y requiere la sensación de fusión. Esta fusión es tanto de sentimiento como de conciencia. 1. Por ejemplo, si sientes dolor, ¿puedes distinguirlo del placer? ¿En qué se diferencian? Por ejemplo, hay personas que realmente disfrutan del placer del dolor en el sexo, ¿dónde cruzas la línea? En este punto, ya no hay yo y mis sentimientos. La separación entre ellos desaparece.
Esto es lo que significa ser consciente, lo mismo. Verás, en este momento no hay conexión con la historia de esa emoción. Es ser uno con la avalancha de energía que se mueve a través de ella. No puedo evitar adentrarme en mi historia, simplemente está ahí y queda atrapada. Ver que te estás dejando llevar por la historia es un buen comienzo. La historia alimenta la emoción, es la superficie. Vas a la fuente. La historia te ayuda a acceder a lo que se está sintiendo, pero es mucho más profundo que la historia. Una vez un hombre quiso saber por qué seguía fracasando en todo lo que intentaba, lo superaba. Cada fracaso, por pequeño que fuera, lo sumía en un dolor insoportable, que se repetía una y otra vez. Durante muchos años, le pedí que fuera a la fuente de la historia y que realmente estuviera con el sentimiento. Entonces sucedió. De joven, siempre quiso ayudar a su padre en el taller. Su padre, impaciente y brusco, le decía una y otra vez que era un fracasado y que nunca llegaría a nada, mientras dejaba caer los clavos, etc. Esta historia era inconsciente hasta que entró directamente en el sentimiento, que estaba más allá de la historia. La unidad directa con el sentimiento lo llevó directamente a la fuente del problema sin buscarla. Convertimos un sentimiento en un problema cuando tratamos de evitarlo o recordamos historias sobre él que pueden no ser la fuente del dolor. En otras palabras, lo bloqueamos o le impedimos que se mueva por completo. Muchas personas tienen que volver a aprender a sentir. No se trata de evitarlo. En resumen, la parte más difícil es comprender y seguir adelante. Esta comprensión de cómo sentir no es fácil para la mente que quiere librarse de ella, escapar y evitar el dolor y el malestar. Esta es una de las lecciones más importantes que se dan al principio de nuestra búsqueda espiritual. Creemos que podemos encontrar la verdad buscándola cuando estamos en, de hecho, está frente a nuestras narices y no lo vemos. Es al ver nuestra propia incomodidad que encontramos la joya de la claridad y el despertar. Es cuando nos preguntamos, ¿quién es? ¿Sientes malestar? Que empezamos a ver un poco más claro. ¿Por qué es así? ¿Por qué tenemos que sufrir en primer lugar? ¿De qué se trata todo esto? Si digo que la vida es perfecta, no es suficiente. Cuando los maestros hablan de sus vidas plenas, todavía nos preguntamos si todo esto es un engaño. Volvamos a cómo empezó todo o cómo el corazón llega a entenderlo cuando despierta. La conciencia pura es el ser infinito eterno. Vivía en gran alegría. Los yogis la llamaban Satchitananda, que significa que la conciencia pura es dicha. En las escrituras, se la menciona como el jardín del Edén o el cielo. Buda la llamó nirvana. Esta conciencia pura, que era alegría pura e ilimitada, quería experimentarse a sí misma. Era como los ojos que ven pero no se pueden ver a sí mismos. Entonces, creó el pensamiento para experimentarse a sí misma directamente. Entonces, ahora la conciencia podía presenciar el pensamiento que creaba. En el momento en que se creó el pensamiento, nació la conciencia. La conciencia se expresó como una forma para poder verse a sí misma. Esto también creó la dualidad. La dualidad significaba que los opuestos se experimentaban a través de la comparación, ya que la comparación proporcionaba los medios para comprender la verdad del cielo. Por ejemplo, ¿cómo puedes saber lo alto a menos que experimentes algo más bajo? ¿Cómo puedes saber lo cálido a menos que experimentes algo frío? De manera similar, ¿cómo puedes saber lo alegre a menos que experimentes la tristeza? Y así esta creación por la conciencia fue llamada ser humano. Ser que se hace pasar por humano para experimentar directamente su propia magnificencia. El pensamiento también creó una mente para hacer frente a la supervivencia basada en la medición, las comparaciones, las etapas, la evolución y, principalmente, la conciencia del tiempo. Estos aspectos no eran la verdad, sino estados temporales para experimentarse a sí mismo. El tiempo creó comienzos y finales que también eran estados temporales de experiencia del ser infinito de la unidad. El ser, conciencia pura, que apareció con forma humana compuesta de billones de células vivas y moribundas proporcionó el contexto perfecto para la experiencia directa. El mundo tal como lo conocemos fue creado por el pensamiento, mente. Por lo tanto, el mundo que el hombre comenzó a creer que era la verdad se sumergió en ella y perdió temporalmente la conexión con su verdadero ser. Esto se llamó la caída del hombre en las escrituras.
La mente del hombre inició diferentes estudios para comprenderse a sí misma. Como la ciencia, la biología, la filosofía, la psicología, la astrología, la antropología, la física, etc. Estos estudios se basaban en la suposición de que el hombre evoluciona hacia un potencial mayor. Sin embargo, surgió una gran confusión debido a que estos estudios implicaban que la imperfección conduce a la perfección a través de ensayo y error. Aunque había algo de verdad en este ensayo y error, no se veía la totalidad que el hombre ya es. Ser humano significaba la totalidad que ya es. Y así, el hombre y mujer, hizo que la creencia en el tiempo fuera tan real que se volvió ciego a su propio estado perfecto llamado ahora. Haz una pausa por un momento y reflexiona sobre el ahora y verás. Comienza a despertar gradualmente de una manera que nunca soñaste que fuera posible. El ahora no tiene principio ni fin, el ahora es eterno e infinito, el ahora es la verdad que continuamente se nos escapa. No nos dimos cuenta de que este ahora era, y es, la verdad que nunca podríamos ver. Por lo tanto, el tiempo hizo mella en la mente humana y creó todas las guerras, los problemas de control, las diferentes religiones que inicialmente tenían buenas intenciones pero sucumbieron debido a la falta de claridad sobre el tiempo. Sí, todo tiene que ver con el ahora, y no hay nada oculto, no hay otra verdad que el ahora mismo. Y esta es la gran paradoja de nuestra ignorancia. Que la verdad sea ahora es tan simple que no podemos ver su obviedad. Si nos entregamos, aquí y ahora, a la experiencia directa del ahora y nos damos cuenta de su verdad, despertaremos aquí y ahora. No hay etapas para la claridad, ni niveles de comprensión que no sean formas de hacernos comprender la simplicidad. No hay nada que alcanzar, realizar o controlar en la vida. Realmente no hay elección, ningún propósito ni ninguna meta que sea necesario alcanzar una vez que se comprende plenamente el ahora. ¿Puede suceder algo distinto a ahora? ¿Puede el ahora tener un comienzo? ¿Puede el ahora tener un final? Tratamos de entender, incluso ahora mientras miramos al ahora, sin que la mente intente entenderlo y llegar a algunas conclusiones, y se pierda el punto porque el ahora está más allá de la mente. El ahora es el corazón mismo. Creemos que tenemos problemas, pero solo porque extrañamos esto ahora. Sí, esta es la verdad suprema que el mundo no quiere que sepas. No hay ningún lugar a donde ir ni nada que lograr, controlar o cambiar porque el ahora es absolutamente perfecto. Nuestra etapa de confusión ocurre porque seguimos pasando por alto el ahora en el que tratamos de descubrir y alcanzar nuestra propia comprensión intelectual cuando en verdad no hay nada que entender. El ahora es la nada en sí mismo porque es conciencia pura más allá del miedo y el sufrimiento. ¿Sabías que el miedo no puede ocurrir ahora? El miedo es siempre algo que tememos, lo que significa un concepto futuro. La muerte no es temible cuando sucede, sino solo cuando piensas en ella. ¿Por qué? La muerte es la vida misma. Es el fin del tiempo tal como lo conocemos y continúa en el ahora. Sin embargo, no hay continuidad en el ahora, ya que el ahora es eternamente así. La mente no puede comprender el ahora porque solo puede pensar en el tiempo. El ahora está más allá del tiempo. La mente prefiere bloquearse a sí misma antes que admitir su propia ignorancia. Literalmente no hay nada que saber excepto ver la verdad que es ahora. ¿Cómo se conecta el ahora con el sentimiento? El ahora en sí mismo es puro sentimiento, mientras que el tiempo es la negatividad del sentimiento y cualquier intento de tratar de evitarlo, suprimirlo, ignorarlo. Y librarse de los malos sentimientos no es más que perpetuar su poder sobre uno mismo. ¿Qué se hace entonces con los sentimientos negativos? Nada. Simplemente trae tu conciencia del ahora y míralo directamente y se curará instantáneamente. Los problemas y los miedos no pueden existir ahora. Solo existen en el tiempo. Entonces, ¿es eso lo que se entiende por despertar, ver que solo existe el ahora? Eso es. Todo lo que se considera negativo no es malo, sino que es producido por la mente a través del condicionamiento hipnótico. Observa directamente lo que experimentas y la curación es instantánea. ¿Cómo y por qué? La negatividad es un sentimiento del tiempo. El tiempo es la ilusión de la separación. Cuando somos conciencia ser, simplemente la forma en que son las cosas, entonces somos uno con la verdad, lo divino, como quieras llamarlo. Cuando estamos en paz, cuando somos unidad, entonces no falta nada. No es algo que hacer sino ver que ahora es la perfección misma.
¿Qué nos detiene? ¿Qué nos impide ser libres? Durante los últimos 12 años, he estado respondiendo a los espectadores de mis vídeos sobre sus problemas. La mayoría se quejaba de que, sin importar cuán simple sea la verdad, se sentían estancados. Ahora, la pregunta clave es, ¿qué causa este estancamiento? Aquí está la respuesta a esa pregunta. Lo único que nos impide ser libres es aquello que estamos evitando. Parece fácil y sencillo, pero el verdadero problema de esta evasión es el siguiente. No somos conscientes de que estamos evadiendo. Todo se hace de forma inconsciente. ¿Cómo podemos entonces tomar conciencia de esta evasión? Pero lo más importante, ¿cómo podemos descubrirlo? Aquí está la primera pista. Todo lo que evitamos está tratando de revelarse todo el tiempo. Aquí es donde tenemos que ser conscientes de nuestras tensiones. Se trata de presiones inconscientes que estamos empujando hacia afuera o atrayendo hacia adentro. En otras palabras, es lo que estamos tratando de controlar en nuestro mundo o lo que estamos reprimiendo y reteniendo dentro de nosotros. En mi práctica de hipnoterapia, estudié brevemente los 9 tipos de personas del eneagrama y sus necesidades de realización. Se trata de diversas formas en las que expresamos nuestras mentes condicionadas. En pocas palabras. 1. Son perfeccionistas y por lo tanto muchas veces no se sienten suficiente o que está bien hecho. 2. Necesidad de sentirse amado y por lo tanto fácilmente herido o decepcionados si se sienten rechazados o no amados como esperaban ser. 3. Creencia en el logro para sentirse digno. A menudo se fijan metas que apuntan hacia el exterior. 4. Necesidad de identificarse, a menudo se sienten abandonados. 5. Buscan el conocimiento intelectual y pierden el corazón. 6. Buscan seguridad y protección y por eso establecen caminos. 7. Son optimistas pero planifican un futuro y se pierden el ahora. 8. Buscan controlar y a menudo están fuera de contacto con el corazón. 9. Buscan la armonía y temen causar problemas cuando se enfadan, por lo que evitan lo negativo en lugar de aprender de ello. Nota. Puede encontrar su tipo de eneagrama mediante una búsqueda en la computadora. Consulte los test gratuitos de eneagrama. El tipo de eneagrama no es quién es usted. Simplemente indica cómo bloquea la libertad del ser. Es lo que le impide darse cuenta de su verdadera naturaleza. Otra forma de descubrir cómo bloqueas tu libertad es conociendo tus creencias. Este enfoque no es tan fácil de afrontar. Después de todo, las creencias son lo que crees que es verdad. Si has tenido una sólida formación religiosa o padres muy estrictos o tradicionalistas, entonces es probable que tengas creencias que consideres verdaderas y, por lo tanto, no las cuestiones. Son tus bloqueos inconscientes. Una manera sencilla de empezar a analizar lo que crees es saber esto. Todas las creencias son irreales. La verdad no es una creencia, sino lo que sabes en tu corazón más allá de cualquier duda. Es aquello en lo que confías plenamente. Es una afirmación bastante fuerte y muy chocante para la mayoría de las personas. Sin embargo, míralo de esta manera. ¿Te trae libertad? Es decir, libertad del miedo, la inhibición, la moralidad correcta o incorrecta, la culpa, la baja autoestima, la sensación de estar atrapado, restringido, avergonzado o estancado en una rutina. Lo maravilloso de la verdad es que no es una creencia sino un saber más allá de toda duda de que eres un ser eterno e infinito, no sujeto a limitaciones en la forma en que vemos nuestra vida. Ejemplos de creencias comunes. Ves la edad de una manera determinada. ¿Crees que eres el cuerpo y la mente que posees? ¿Crees que eres de cierta nacionalidad? ¿Crees que eres tu origen? ¿Crees que estás limitado si no tienes educación en el sentido convencional? ¿Crees en un Dios como una entidad externa a ti? Puede que creas que el dinero es mundano. Puede que creas que la expresión sexual no es limpia, que crees que estás separado de otras personas, especialmente si son de una clase diferente, etc. Ahora bien, muchas veces lo que creemos no es del todo consciente, pero aún así es lo que manda.
Algunas creencias están tan profundamente programadas en nosotros por nuestra cultura y condicionamiento que ni siquiera nos damos cuenta de que las creemos. Las hemos aceptado como hechos o como realidad. La mejor manera de identificar estas creencias inconscientes es encuentra dónde está la carga emocional o energética en tu pensamiento. En otras palabras, ¿qué te saca de quicio o qué te pone nervioso? Cuando se ponen en tela de juicio tus creencias inconscientes, te agitarás. Toma conciencia de ello inmediatamente. La libertad espiritual es tu derecho de nacimiento, y es libertad divina ser tan puro e inocente como un niño al tratar con la gente. Sé consciente de tu naturaleza emocional y su expresión y de todo lo que crees que está mal. ¿Sabías que un ser iluminado no ve nada malo? O bien, sino solo lo que es tal como en realidad es y, por tanto, no hay juicio. Quizás sea difícil creer en tanta libertad y conciencia pura, pero es nuestra verdadera naturaleza y también es nuestro cielo. ¿Te parece que ser libre es una tarea difícil? Aquí tienes una primicia que puede que te sorprenda. En tu verdadera naturaleza, incluso mientras lees esto, eres puro e inocente. Haz una pausa frente al espejo y pregúntate, ¿qué soy ahora? Apégate por completo al momento tal como es. Puede que te sorprenda tu sinceridad y honestidad. Puede que descubras que eres el vacío mismo porque eres completo. Todo lo que creías sobre ti mismo podría haberse sacudido positivamente. Tal como el curso nos dice que somos hijos de Dios sin culpa. ¿Puedes imaginar la paz y la belleza de sentirte así? Sí, es tu derecho. Es quien eres y no permitas que ningún pensamiento o sentimiento contradiga esta verdad. No te despiertas mañana ni la semana que viene ni el año que viene. En este mismo momento, mientras te miras profundamente a los ojos, eres un espíritu puro. ¿Por qué? Porque, en verdad, no puedes ser cualquier otra cosa. Ahora estás siendo, y el pasado se fue. ¿Sabías que en el momento en que te das cuenta de que este momento y el pasado ya pasaron, estás completamente perdonado en ese momento, sin importar lo que haya sucedido? Es difícil de creer, ¿no? Esto es lo que todo ser humano despierto sabe sin lugar a dudas. La vida es buena. Cuando estás alerta, es decir, consciente de este momento, también estás atento a cada emoción. Al no juzgar la emoción, sino simplemente verte a ti mismo como puro yo soy, entonces el proceso comienza a funcionar en ti. Comienzas a sentirte como un nuevo ser, y tu salud mejora, tu energía despierta y tu corazón se vuelve simple e inocente. Así que esté atento a las emociones tal como son, sin juzgarlas. Simplemente haga una pausa, sea consciente de la emoción en el cuerpo y, sin juzgarla, deje que se manifieste. De este proceso de dejar ir, a menudo denominado perdón, emerge su verdadero ser. El verdadero ser emerge cuando comienza a ver sus creencias, sus complejos y sus miedos sin la menor necesidad de deshacerse de ellos. La propia conciencia de ellos sin juicio comienza, el proceso de limpieza de tus condicionamientos pasados. Esta limpieza se produce al verlos sin juzgarlos y sin apego. Después de todo, no son reales sino condicionados. No son quienes tú eres. Esta misma conciencia desbloquea tu habitación habitual y, por lo tanto, completa el acto purificador sin dolor, remordimiento ni culpa. En otras palabras, tu necesidad de evitar, reprimir y retener en tu interior ya no forma parte de tu vida. Así que, estate alerta a cada emoción que sientas en tu cuerpo y permítele que se mueva y se exprese libremente sin juzgarla como buena o mala. Puede que te sorprendas mucho con lo que hay ahí abajo. Puede que no sea lo que piensas. ¿Cómo empezar? Muy sencillo, tomar conciencia de lo que presiona tus botones y dale un momento de amor y aceptación. Recuerda la verdad más poderosa que aprenderás jamás. Solo el amor funciona. Luego de haber visto qué es lo que te molesta, toma la decisión. Amor que te purificará. Por ejemplo, además de nuestros botones tenemos creencias como: no debería tener mis botones presionados, la gente debería respetarme más. Ya no debería ser reactivo. Debería estar tranquilo a partir de ahora. Etcétera. Estas reglas internas de conducta son las que nos mantienen atados y encadenados. Estas reglas nos mantienen encerrados en nuestras creencias emocionales y, por lo tanto, nos impiden acceder a nuestra libertad espiritual natural de amor inocente. Recuerda que cuantas más reglas te impones, más atado y menos libre te vuelves.
Además, estas reglas no solo nos mantienen atados, sino que también generan síntomas físicos. He conocido a muchas personas que llevan el mundo sobre sus hombros, con sus propias culpas y reglas, sufriendo dolores de espalda y falta de energía. Tu única regla es el perdón, conocido como dejarse llevar con amor. La única regla a seguir es esta: estar completamente presente con lo que sea que se mueva dentro de ti sin juzgar. Supongamos que usted es un ENEA tipo 8, tan propenso a la ira que es casi instintivo. Dígase a sí mismo que está bien y déjelo fluir a través de usted aceptándose plenamente como es. Luego, habiéndolo permitido sin juzgarlo, solo como una acción física enérgica, sonría y diga: gracias por hacerme consciente. A menudo nos enfrentamos a este desafío, el proceso de encontrar el equilibrio entre el instinto y la claridad. ¿Cómo permitimos la ira? Simplemente, siendo conscientes de ella en el cuerpo. No utilices la palabra ira, sino simplemente energía que necesita moverse. Mantenga el corazón abierto y enfocado completamente en la acción, sin juzgar ni etiquetar como responsable de ella. Sonríe y termina diciendo: gracias por hacerme consciente. Te sorprenderán los resultados que te suceden cuando eres tan abierto. Los beneficios son tantos que no tengo espacio aquí para enumerarlos. Uno de los beneficios es abandonar el miedo para que tu identidad se convierta en una totalidad en lugar de algo personal. Este proceso discutido en las últimas páginas te transformará de maneras que ni siquiera puedes imaginar ahora mismo. ¿Qué hemos aprendido de esta evitar? Esta es la siguiente. Te darás cuenta de que lo que has estado evitando mirar es lo que más querías. La mayoría de las personas ignorantes no conocen esta gran verdad. Lo que temes es precisamente lo que necesitas y quieres para transformarte. ¿Cómo sé cuando estoy listo para vivir la verdad? Aquí está la respuesta sencilla. Estás listo cuando nada más te molesta. Has terminado de esconderte, correr y evitar. También sabes cuando estás listo porque es todo lo que quieres y sabes que no hay otra manera que pueda satisfacerte y hacerte sentir libre. Sabes que la mente no puede entenderlo porque vive en lógica lineal y tiempo. Es un hecho que muchos físicos, psicólogos, psiquiatras y consejeros inmersos en formas de vivir una vida exitosa rara vez despiertan. ¿Por qué es así? Me llevó mucho tiempo entender algo tan simple. Siempre fui intelectual y traté de darle sentido a la vida y a la existencia hasta que un día, durante una relación conflictiva y sin tener respuestas, me rendí frustrada sabiendo que no sabía nada. En ese momento de rendición, recibí el mensaje claramente y nunca me abandonó.